¡A la bestia, qué frío! Raza, no se pongan vapor en el pico, no es chido. Hola chicos, sé que les encantan los versus de chips, pero últimamente me he quedado corto de opciones en lo que respecta a chips de Boku no Hero. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no tienen material para analizar o directamente... no son tan llamativos para mí. Así que si quieren dejarme sus versus de chips de Boku no Hero, estaré encantado. O si prefieren que lo haga de otros animes con sus respectivos chips, déjenmelo abajo en los comentarios por favor. Y si el video llega a 40 likes, el próximo video será versus. Ahora sí, comienza el video. Si botan sus amigas con un call, la bebecita beberín y bebe whisky. Su mamá marihuana y también se mete pique. Se le veía con una friquita. Hola my ladies. ¿Tú eres idiota o te parió un Teletubby? Hoy vengo con un poco de Shumatsu no Valkyria. No sé qué dije, raza, ayuda. La cuarentena me hace mal. La cuarentena me hace mal. Con la tercera historia de estos combatientes, pero más que la batalla en sí, vengo con un análisis de su simbología, que es verdaderamente interesante, pero también hablaré de la historia y conforme pasa, hablaré de lo que representa cada cosa. Por cierto, si no has leído el manga y quieres leerlo, este sería un buen momento para parar e ir. Si no, pues disfruta una buena historia y spoilers, vaya. Hola deidades, hoy hablaremos del perdedor más grande de la humanidad contra el dios que nunca probó la derrota. Empecemos. ¡Excitate! ¡Calmo! Está pasando a la basura en este momento. Tal vez ustedes no lo escuchan, pero está pasando a la basura, güey. Me está llamando. La humanidad ya había perdido 2 batallas contra los dioses. 2 de sus amigas, las valquirias, habían muerto. Estaban enviando a sus mejores peleadores casi al inicio. Y el siguiente que seguía era contra Poseidón, el hermano mayor de Zeus. Poseidón era el más temible entre los dioses debido a que él mismo mató a uno de los dioses más poderosos, que era su hermano mayor, Adamas, el dios de la conquista, que quería destronar a Zeus y puso casi a todo el Olimpo en su contra. Poseidón ve su acto como el de un cobarde, que los dioses son seres perfectos que no necesitan ayuda y con un solo ataque lo asesina. Sentirás el peor dolor del infierno. Y sin chistar, todos los dioses acordaron borrarlo de la historia porque ese era el nivel de terror que le tenían a Poseidón, al grado de que nadie dudó en su orden, sobre todo énfasis en orden, de borrarlo. Así que tenían que jugar bien sus cartas. ¿Qué hacemos? ¡Ya valió madres! Mientras Brunhild, qué nombre más raro, güey, ¿Hay algún puto problema? estaba pensando en quién sería el siguiente. Se posa por atrás de ella. ¡Oh! Así te queríamos pillar, maldito. Un anciano llamado Sasaki Kojiro. Era muy diferente de los demás. Todos los peleadores son llamados en su punto máximo de poder, jóvenes y fuertes. Pero él era un viejo, pero muy hábil. Y ella lo notó. En otras palabras, él estaba en su mejor momento. La arena estaba lista. Como toda una diva, Poseidón va con su agua en medio del Coliseo. Y con una referencia clara a cuando Moisés partió el mar en 2, Poseidón hace lo mismo abriendo paso en medio del mar. Luego llega Sasaki en su barquito. Llega y lo presentan hablando del mayor espadachín de la humanidad. Pero Señoras y señores, este tío es imbécil. todo eso era una mentira, ya que él en realidad era el mayor perdedor
de la humanidad. Güey, me encanta ese puto título. Y la mayoría del público entró en pánico al ver a un viejo con el título del mayor perdedor, pero pasa algo que nadie se esperaba, y es que en ese momento, él desenvaina su espada, y todo se calma. El silencio abunda. El mar se tranquiliza. Y ninguno se mueve. El combate empieza, pero ninguno se mueve. La gente no lo entiende. ¿Por qué no se mueven? La tensión está por las nubes. Pero al final, Hermes explica qué es lo que está pasando. Y es que Sasaki Kojiro estaba peleando desde su cabeza, analizando todos los posibles resultados de su encuentro contra Poseidón, muriendo ya varias veces. ¡Oh, Dios mío! ¡Mató a Kenny! ¡Hijo de puta! Entonces, al ver que literalmente Poseidón se la soplaba enormemente el viejo que tenía enfrente, Sasaki se sienta. ¿Y el pastel? ¿Conoces la llave? Básicamente resumiéndolo en acepto la derrota y no quiero morir hoy. Quiero morirme. Me encantaría morirme ahora mismo. Pero esa reacción tiene lógica. Ya vamos para eso. La historia de Sasaki. El tipo era un inútil. ¡Como tú! Sin mucha habilidad de combate y que se rendía fácilmente cuando estaba en problemas. Él estaba dentro de un dojo y era considerado una carga por ser débil entre sus compañeros, perdiendo constantemente en sus encuentros, pero el truco de esto es que él en realidad era un super genio del combate. Sasaki, cuando se mantenía en la naturaleza, se ponía a pensar en cómo ganar en sus combates. Analizándolos, prediciéndolos, aprendía de la naturaleza y nunca se dio por vencido. Luego de entrenar 1 año y medio, fue a vencer a la persona que le retó el año pasado y le ganó, procediendo así a que el maestro del dojo le mostrara su más fuerte técnica, haciendo que él se emocionara al ver una montaña más alta y volvió a la naturaleza a entrenar. Luego de ello, se la pasó entrenando día con día por 4 años y derrotó a todo el dojo solo con análisis y trabajo duro. ¡Músculos al máximo! ¡Ah! Entonces, después de derrotar a todo el pinche dojo, salió de viaje a buscar oponentes más fieros y fuertes que él, perdiendo y perdiendo y perdiendo, pero con una constante. ¿Cómo gano esta vez? Kojiro nunca se rindió, él siguió perdiendo ante poderosos oponentes y solo le motivaba su gran voluntad, llegando al título del mayor perdedor, la clara muestra de la determinación humana frente a sus objetivos. Entonces, volvamos a la pelea. Kojiro estaba sentado de pana. Entonces decide atacar por fin, haciendo una técnica súper complicada y con ello haciendo retroceder a Poseidón. ¡Joder, ese viejito! A mí todos me la pelan. A mí todos me la pelan. A mí todos me la pelan. Me la pelan. Poseidón se enoja y empieza a atacarlo a una velocidad abismal, pero Kojiro los repele usando cada pequeño aspecto de Poseidón para prever qué va a pasar y haciendo una simulación perfecta de los ataques de Poseidón. Excuse me, what the fuck? Que básicamente sabe qué va a hacer Poseidón antes de que lo haga porque lo analiza. Poseidón empieza a silbar. Poseidón empieza a silbar y aumenta su velocidad contra Sasaki, dañándolo. Y por fin dirigiéndole la palabra a un humano, diciendo: ¿Qué pasa? Creí que eras capaz de leer mis movimientos. ¡Insignificante pedazo de carne! Aquí podemos ver el estado de este dios. Y sí, es un Zamasu, un dios con un ego
tan inflado que honestamente tiene razón. Después de que le acertó ese ataque a Kojiro, las porras de Poseidón lo alababan y él con una sola mirada los hace callar a todos, porque según él, un ser perfecto no necesita seguidores. O sea que este sujeto no siente ni piensa otra cosa que no sea su propio estatus. Nunca aprendió nada y nunca ha disfrutado de nada en realidad. Entonces Poseidón se enoja más con Kojiro porque básicamente le dice en su cara lo que acabo de decirles, que es un aburrido. Y empieza a atacarlo de forma descomunal por todos lados. Cuando menos se espera, Poseidón le rompe la espada, recordando un poco de su pasado y obteniendo un power-up a medias, porque tiene cierto sentido, pero igual, no mames. Yo creo mis propias opciones. Le dedicaré un video a sus incoherencias si gustan, así que si no te lo quieres perder, suscríbete. Kojiro agarra su espada rota y agarra su otro pedazo y la vuelve una espada doble, juntando toda su experiencia y humillando al dios que nunca ha experimentado otra cosa que no haya sido repudio. Quiero ser justo como tú cuando crezca. Batallando y usando todas las técnicas que aprendió durante el paso del tiempo, un hombre con miles de técnicas contra el soberano del mar y estaba ganando. Pero al sentir la victoria de que por fin podemos atacar, Poseidón aumenta su fuerza física y crea con solo velocidad una cúpula de ataques múltiples contra Sasaki. Sasaki solo puede defenderse teniendo a miles de Poseidons atacando. Y justo cuando se temía lo peor, Kojiro agarra valor para defenderse y empieza a tomar toda la experiencia acumulada por décadas, logrando escanear y analizar hasta las fibras de movimiento, cada pequeño ataque y respiración, logrando esquivar los ataques de Poseidón y pudiendo posarse ante él. El final se acerca, usa todo lo que le queda y le rebana un brazo a Poseidón. ¡Por puto! Todos se quedan atónitos, pero Poseidón no se rinde y usa su otro brazo que también rebana. Y no conforme, utiliza hasta sus dientes para atrapar su arma para matarlo y lo parte a la mitad, asesinando a Poseidón. Y con ello, la primera victoria de la humanidad contra los dioses. La primera victoria de Sasaki Kojiro. Imposible. Lo que representa esta pelea a comparación de las otras dos es que la determinación del ser humano, los sentimientos que forja durante el tiempo y la humildad es claramente superior a aquellos seres que se tachan de seres perfectos solo por nacer con el poder o el talento a comparación del trabajo duro. Sasaki, a comparación de Poseidón, nunca subestimó a su enemigo, aun pese a haber visto que los seres humanos pusieron en aprietos a los dioses. Él nunca puso en tela de juicio que un humano que trabajó arduamente lo superaría, porque no hay nada más grande que la convicción de los seres humanos para obtener su objetivo, a comparación de los dioses que solo les importa su ego, pelear y en el caso de Zeus, fornicar. Sobre todo el ego, porque por causa de su ego todo el Ragnarok se está llevando a cabo, porque ¿cómo unos humanos pueden siquiera compararse a los dioses? Pues estos humanos tuvieron la determinación y el trabajo para derrotar a un dios, todo gracias a Sasaki Kojiro, el mayor perdedor de la humanidad y la representación de la determinación. ¡Epa! Si te gustó, suscríbete paps y regálame tu like, compártelo con todo el mundo. Comenta abajo lo de los chips o cualquier cosa, de todas formas los leo a todos. Y eso es todo, te me cuidas, bye. Guapo el que escuche esto.